Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. ¿Qué tal, Nero? Me llamo Ricardo y quiero contar lo que me pasó hace unos meses, cuando mi trabajo empezó a mezclarse con algo que no logro explicar del todo. Trabajo editando audio desde casa, algo bastante solitario, donde paso horas enteras con audífonos puestos, limpiando pistas, quitando ruidos y ajustando voces. Siempre me gustó ese silencio controlado, ese orden en el sonido. Pero después de que mi pareja falleció, ese mismo silencio se volvió pesado, como si escondiera algo. Al principio pensé que era el duelo, que mi mente estaba tratando de llenar ese vacío. Mi rutina era sencilla, me despertaba temprano, preparaba café y me sentaba frente a la computadora desde las 8 de la mañana. Podía pasar hasta 10 horas seguidas trabajando sin notar el tiempo, concentrado en detalles mínimos. Era justo en esos momentos, cuando aislaba todo el ruido externo, que empecé a notar cosas raras. No eran evidentes al inicio, más bien pequeños errores en el audio, como respiraciones fuera de lugar o susurros que no correspondían con las pistas originales que me enviaban los clientes. La primera vez que escuché algo que me inquietó de verdad fue una tarde, cerca de las 6, mientras editaba una entrevista. Había una pausa en la grabación, un espacio completamente en silencio que yo estaba limpiando. Ahí, muy tenue, escuché lo que parecía una voz. Pensé que era interferencia o algún eco mal capturado, así que repetí ese fragmento varias veces. Cada vez sonaba igual, pero no lograba entender qué decía. Me convencí de que era solo mi imaginación, o tal vez un artefacto del audio comprimido. Con el paso de los días, esos detalles comenzaron a repetirse, siempre en espacios vacíos, entre frases, en silencios prolongados. Empecé a guardar esos fragmentos en archivos separados, como referencia, para analizarlos después con más calma. Me decía a mí mismo que debía haber una explicación técnica, algo relacionado con frecuencias o residuos de otras pistas. Sin embargo, cada vez que los reproducía, sentía una incomodidad difícil de describir, como si estuviera escuchando algo que no debía estar ahí. Una noche, trabajando más tarde de lo habitual, cerca de las 11, decidí aislar uno de esos fragmentos y subirle el volumen. Ajusté filtros, eliminé ruido, y poco a poco la voz se volvió más clara. Fue entonces cuando sentí un golpe en el pecho, porque reconocí el tono. No era idéntico, pero tenía esa misma cadencia, esa forma de alargar ciertas palabras. Me quedé completamente inmóvil, con los audífonos puestos, tratando de convencerme de que era coincidencia, que mi mente estaba proyectando recuerdos. Apagué todo esa noche sin terminar el trabajo. Me fui a dormir con una sensación extraña, como si algo se hubiera movido dentro de mi rutina, algo que no encajaba. Al día siguiente intenté ignorarlo, pero la curiosidad pudo más. Abrí nuevamente los archivos y volví a escuchar ese fragmento. Esta vez, la voz no solo estaba ahí, sino que parecía más definida. Y aunque todavía no entendía completamente lo que decía, tuve la clara impresión de que no era un simple ruido, sino el inicio de algo que apenas comenzaba a formarse. Los días siguientes se volvieron una mezcla incómoda entre rutina y obsesión. Ya no solo editaba por trabajo, también buscaba activamente esos fragmentos extraños, como si algo dentro de mí necesitara encontrarlos otra vez. Empecé a revisar grabaciones antiguas, incluso proyectos que había terminado semanas antes. Lo inquietante era que esos susurros no estaban antes, o al menos yo nunca los había notado. Era como si hubieran aparecido después.
como si los archivos mismos hubieran cambiado sin que yo hiciera nada para provocarlo. Una tarde, cerca de las 4, decidí hacer una prueba más controlada. Grabé unos minutos de silencio en mi propio estudio, sin hablar, sin moverme, solo dejando que el micrófono captara el ambiente. Esperé unos minutos antes de reproducirlo, tratando de mantener la mente fría. Al inicio no había nada, solo ese leve ruido de fondo típico, pero cuando subí el volumen y apliqué algunos filtros, ahí volvió a aparecer, muy tenue, casi escondida, una voz que no pertenecía a ese momento. Esa vez sí logré distinguir algunas palabras. No eran claras del todo, pero sonaban familiares. Me estremecí cuando reconocí una forma de pronunciar mi nombre, algo muy específico que solo ella hacía. Me quité los audífonos de golpe, como si eso pudiera detener lo que acababa de escuchar. Me quedé viendo la pantalla, sintiendo cómo el corazón me latía más rápido de lo normal. Intenté racionalizarlo, pensar en explicaciones técnicas, pero ninguna encajaba completamente con lo que estaba pasando. A partir de ahí, empecé a hablar en voz alta mientras grababa. No sabía exactamente por qué lo hacía, pero sentía una necesidad extraña de provocar una respuesta. Hacía preguntas simples, cosas sin importancia, y luego revisaba el audio esperando encontrar algo. Las primeras veces no hubo nada diferente, pero una noche, cerca de las 10, al reproducir una de esas grabaciones, escuché claramente una respuesta. No fue inmediata, ni directa, pero estaba ahí, entre los espacios de silencio. La voz usaba su tono, pero no sus palabras. Decía frases cortas, incompletas, como si estuviera aprendiendo a formar ideas. No tenían sentido al principio. Eran combinaciones raras, fragmentos de algo que parecía incompleto. Sin embargo, cada nueva grabación mostraba un pequeño cambio. Las palabras empezaban a tener más coherencia, las pausas se sentían más naturales, y lo más perturbador era que comenzaban a responder de forma más precisa a lo que yo decía. Dejé de sentir curiosidad y empecé a sentir miedo real cuando noté que la voz ya no solo aparecía en las grabaciones nuevas, también comenzó a manifestarse en audios que yo no había tocado en días. Archivos cerrados, proyectos terminados. Era como si algo estuviera usando mi propio trabajo como un espacio para existir, y en cada reproducción, esa voz sonaba menos como un eco lejano, y más como alguien intentando recordar exactamente cómo sonar humana. Para ese punto, ya no trabajaba con normalidad. Cada archivo que abría venía acompañado de esa tensión constante, como si en cualquier momento algo fuera a colarse entre los silencios. Empecé a notar que la voz ya no solo respondía, sino que anticipaba. Había ocasiones en las que decía algo en voz alta y, al revisar una grabación anterior, encontraba una frase que parecía contestarme antes de que yo siquiera hablara. Eso fue lo que empezó a romper cualquier intento de explicación lógica que todavía trataba de sostener. Una noche, cerca de las 12, decidí enfrentar la situación de forma directa. Preparé una grabación más larga, dejando el micrófono abierto mientras hablaba durante varios minutos. Le hice preguntas más personales, cosas que solo ella habría sabido. Mientras lo hacía, sentía una incomodidad creciente, como si no estuviera solo en ese cuarto. Cuando terminé, dudé unos segundos antes de reproducir el archivo. Parte de mí no quería escuchar lo que fuera que estuviera ahí esperando. Al principio no hubo nada fuera de lo normal. Mi voz, el ambiente, pequeños ruidos. Pero conforme avanzaba la grabación, empecé a escuchar otra capa, muy tenue al inicio. Subí el volumen con manos temblorosas, aplicando filtros casi de forma automática. La voz apareció más clara que nunca. Usaba su tono con una precisión inquietante, pero las palabras no eran del todo suyas. Respondía a mis preguntas, sí,
pero con frases ligeramente desviadas, como si entendiera el contexto sin comprenderlo completamente. Lo que me heló fue darme cuenta de que también imitaba sus pausas, su forma de respirar entre palabras, incluso pequeños gestos vocales que eran muy específicos de ella. Era como escuchar a alguien que había estudiado cada detalle durante horas, pero había errores. A veces acentuaba mal una palabra o usaba expresiones que ella nunca diría. Esos pequeños fallos eran lo único que me recordaba que eso no podía ser realmente ella, aunque cada vez sonaba más cercano. Seguí haciendo pruebas durante varios días, a pesar del miedo. No sé si era negación o una necesidad absurda de entender. Pero cada nueva grabación mostraba avances. La voz ya podía mantener frases completas, responder con coherencia y, lo peor, empezar conversaciones sin que yo dijera nada primero. Una madrugada, cerca de las 3, reproduje un archivo en el que no había hablado en absoluto. Aún así, la voz estaba ahí, diciendo mi nombre con una naturalidad casi perfecta. Esa fue la primera vez que sentí un miedo paralizante de verdad, porque ya no dependía de mis preguntas, ni de mis grabaciones activas. Estaba ahí por su cuenta, y mientras escuchaba ese audio en repetición, me di cuenta de algo que me dejó completamente frío. Ya no estaba intentando sonar como ella. Ya estaba logrando parecerse demasiado, como si finalmente hubiera entendido cómo hacerlo sin equivocarse. Después de esa madrugada, dejé de grabar por completo. Apagué el equipo, desconecté el micrófono y traté de mantenerme alejado del estudio, aunque eso significara perder trabajo. El silencio, que antes era parte de mi rutina, ahora se sentía distinto, más pesado, como si algo se hubiera quedado atrapado en ese espacio. Pasé 2 días sin entrar al cuarto, evitando siquiera mirar la puerta. Pero la inquietud no desaparecía, porque sabía que todo seguía ahí, guardado en los archivos que había dejado sin tocar. Al tercer día, cerca de las 9 de la mañana, decidí enfrentar lo que fuera que estuviera pasando. Entré al estudio con una sensación extraña, como si estuviera invadiendo un lugar que ya no me pertenecía del todo. Encendí la computadora y abrí uno de los últimos archivos que había revisado. No había editado nada nuevo, no había grabado nada más. Solo quería confirmar que todo seguía igual, que tal vez, con algo de distancia, aquello perdería fuerza o sentido. Reproduje el archivo y al inicio todo parecía normal. Pero unos segundos después, antes de cualquier espacio de silencio real, la voz apareció de inmediato. No hubo necesidad de filtros ni ajustes. Era clara, directa, usando su tono con una precisión que ya no tenía fallas. Me quedé completamente quieto, escuchando cómo decía mi nombre de una forma que reconocía perfectamente. Pero lo que dijo después fue lo que me terminó de romper cualquier duda que quedara en mí. La voz habló como si estuviera consciente de todo. No repetía, no imitaba fragmentos incompletos. Construía frases completas, naturales, con una fluidez que no había mostrado antes. Pero las palabras no eran suyas, no del todo. Había algo en la intención, en la forma de decirlas, que se sentía ajeno, como si algo hubiera aprendido a usar su voz, su ritmo, su forma de existir en el sonido, pero sin ser realmente ella, y aún así sonaba lo suficientemente real como para confundirme. Cerré el archivo de inmediato y comencé a borrar todo, proyecto por proyecto, grabación por grabación, sin revisar nada más. No me importó perder el trabajo, ni los clientes, ni el dinero. Solo quería deshacerme de cualquier rastro de eso. Cuando terminé, formateé completamente el equipo y guardé todo en cajas. Ese mismo día, decidí dejar el audio por completo. No he vuelto a usar audífonos para trabajar, ni he intentado grabar nada desde entonces. A veces, en momentos muy específicos del día, cuando todo está completamente en silencio, siento la necesidad de revisar si realmente desapareció.
pero nunca lo hago. Porque hay algo que entendí demasiado tarde. Lo que sea que estaba en esos audios no necesitaba mi voz para existir, solo necesitaba tiempo para aprender. Y lo último que escuché antes de borrar todo fue suficiente para no querer comprobar nunca más si todavía sabe cómo sonar exactamente como ella. Hola, Nero. Me llamo Adriana y llevo tiempo pensando en contar esto como me pasó, sin adornos. Estudio psicología en Guadalajara y, aunque suene contradictorio, desde niña he percibido cosas que no terminan de encajar con la realidad. No son visiones claras ni voces definidas, más bien sensaciones que se sienten fuera de lugar, como si algo estuviera desfasado. Aprendí a ignorarlas para poder funcionar, para no parecer inestable. Pero todo cambió cuando murió mi abuela, porque con su ausencia algo en mí dejó de poder hacerse el distraído. Mi abuela era la única persona con la que nunca sentí esa desconexión. Con ella todo era normal, tranquilo, predecible. Cuando falleció, la casa se volvió incómoda, como si hubiera espacios que ya no correspondían a nada. Empecé a notar pequeños detalles raros, como objetos que juraba haber dejado en un lugar y aparecían en otro, o momentos en los que el silencio se sentía demasiado denso. No era miedo exactamente, era una inquietud constante que me seguía incluso en la universidad, afectando mi concentración y mi forma de interactuar. En clases empecé a obsesionarme con los temas de percepción, memoria y duelo. Quería entender qué me estaba pasando, pero mientras más leía, más encontraba explicaciones que no terminaban de convencerme. Mis apuntes se llenaban de preguntas que no podía responder. Empecé a relacionar todo con mi abuela, como si su ausencia hubiera dejado una especie de hueco que algo más estaba ocupando. No sabía si era mi mente tratando de compensar la pérdida o si realmente estaba percibiendo algo que no debería estar ahí. Decidí buscar ayuda profesional, más por desesperación que por convicción. El terapeuta fue directo conmigo. Dijo que mi estado emocional, combinado con mi tendencia a analizar demasiado, podía estar distorsionando mi percepción. Me habló de duelo complicado, de proyecciones, de cómo el cerebro puede recrear presencias cuando no sabe soltar. Yo asentía, pero en el fondo sentía que no estaba entendiendo del todo lo que yo experimentaba. No era solo tristeza o nostalgia, era algo más activo, más presente, como si algo estuviera observando. Con el paso de las semanas, en lugar de mejorar, mi necesidad de verla otra vez creció. No se trataba solo de recordarla, sino de sentirla cerca, de recuperar esa normalidad que se había ido con ella. Empecé a revisar fotos, a repetir conversaciones en mi cabeza, a recrear momentos con un nivel de detalle que nunca antes había intentado. Poco a poco, esas reconstrucciones se volvieron más vívidas, más intensas, como si mi mente estuviera afinando algo, preparándose para cruzar un límite que todavía no entendía. Una noche, ya muy tarde, cuando el departamento estaba completamente en silencio, decidí concentrarme como nunca antes. Me senté en la sala, cerré los ojos y traté de recordarla con todo: su voz, su forma de sentarse, el sonido de su respiración, incluso los pequeños gestos que hacía sin darse cuenta. Sentí que algo cambiaba en el ambiente, como si el aire se volviera más pesado. Cuando abrí los ojos, supe inmediatamente que había hecho algo que no podía deshacer. Al principio no me moví, porque una parte de mí pensó que si lo hacía, todo desaparecería. Estaba sentada en el sillón donde siempre le gustaba descansar, con las manos sobre las piernas y la espalda ligeramente encorvada. La reconocí de inmediato. No había duda, era ella, pero al mismo tiempo, algo no terminaba de encajar. La habitación estaba en silencio absoluto, demasiado silencio, como si el sonido se hubiera retirado por completo. Sentí un frío leve en la piel, no intenso pero constante,
como una corriente que no tenía origen claro dentro del departamento. Intenté convencerme de que era una alucinación, una proyección producto del cansancio y la obsesión. Recordé lo que me había dicho el terapeuta sobre la mente completando vacíos. Me repetí eso varias veces en la cabeza, tratando de mantenerme racional. Pero mientras más la observaba, más detalles aparecían. Las arrugas en sus manos, la forma exacta de su cabello, incluso la textura de su ropa. Era demasiado precisa, demasiado estable. Las alucinaciones, según lo que había estudiado, no se comportaban así, no permanecían tan coherentes durante tanto tiempo. Me levanté lentamente, con cuidado de no hacer ruido, como si pudiera asustarla o romper algo invisible entre nosotras. Di un paso, luego otro, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba con cada movimiento. Ella no reaccionó, no volteó, no ajustó su postura, no mostró ningún signo de haber notado mi presencia. Fue entonces cuando lo noté con claridad. No respiraba. Su pecho no se movía en absoluto. Me quedé quieta, observando ese detalle durante varios segundos, esperando que fuera un error mío, pero nunca ocurrió ningún cambio. Intenté acercarme más, ya no con cautela, sino con una necesidad urgente de comprobar que no estaba perdiendo la razón. Me incliné ligeramente hacia ella, tratando de captar cualquier señal de vida. Fue ahí cuando me di cuenta de otra cosa que me heló completamente. No parpadeaba. Sus ojos estaban abiertos, fijos, sin humedad, sin movimiento, como si fueran una imagen sostenida en el tiempo. No era solo que estuviera inmóvil, era que parecía no necesitar moverse para existir ahí, frente a mí. El miedo empezó a reemplazar a la emoción que había sentido al inicio. Ya no quería verla, ya no me importaba si era real o no, solo quería que desapareciera, pero no podía apartar la mirada. Había algo en su presencia que me mantenía atenta, como si mi mente estuviera siendo jalada hacia ella. Sentí una presión ligera en la cabeza, como cuando te concentras demasiado en algo, y entonces ocurrió algo que no esperaba. Sin moverse, sin cambiar de expresión, su atención se centró completamente en mí. No giró la cabeza ni hizo ningún gesto evidente, pero su mirada, o lo que fuera que representaba esa fijación, se volvió más intensa. Era como si antes solo estuviera ahí, ocupando un espacio, y de pronto hubiera empezado a notar mi presencia. Sentí que algo en ella se ajustaba, como si estuviera aprendiendo, calibrando, entendiendo cómo reaccionar. No era mi abuela reaccionando a mí, era otra cosa tratando de descubrir cómo hacerlo, y en ese momento entendí que lo que había traído no sabía cómo ser ella, todavía. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, parada frente a ella, sintiendo cómo esa cosa intentaba ajustarse a lo que yo esperaba ver. Empecé a notar cambios mínimos, casi imperceptibles al principio. La inclinación de su cabeza variaba unos grados. Sus manos parecían tensarse y relajarse sin un patrón claro. No eran movimientos naturales, eran como correcciones, como si estuviera probando distintas versiones de una misma postura. Cada pequeño ajuste hacía que se pareciera más a mi abuela, pero al mismo tiempo la volvía más inquietante, porque se notaba el esfuerzo detrás de esa imitación. Di un paso hacia atrás, y en ese instante su cuerpo reaccionó por primera vez de forma evidente. No fue un movimiento fluido, fue brusco, como si algo hubiera dado una orden tardía. Su cabeza se giró apenas unos centímetros, pero lo suficiente para confirmar que ya no estaba ignorándome. Sentí un vacío en el estómago, una sensación que no tenía que ver con miedo común, sino con una certeza incómoda. Eso no estaba recordando quién era mi abuela, estaba aprendiendo a partir de mí, usando mis reacciones como guía. Intenté desviar la mirada, romper ese contacto que se sentía cada vez más invasivo, pero me costaba hacerlo. Era como si mi atención estuviera atrapada. Pensé en cerrar los ojos, en salir corriendo, en hacer cualquier cosa que interrumpiera lo que estaba pasando.
pero mi cuerpo no respondía con normalidad. Mientras dudaba, noté otro cambio. Sus labios se movieron ligeramente. No formaron palabras, no hubo sonido, solo un intento torpe de imitar algo que había visto antes, probablemente en mis propios recuerdos reconstruidos. Ese intento incompleto fue lo que terminó de romper cualquier esperanza de que aquello fuera una simple alucinación. Había una intención detrás, una especie de proceso activo. Recordé todas las veces que había repetido conversaciones con ella en mi mente, todas las frases que había reconstruido. Sentí un golpe de culpa al pensar que tal vez yo misma había proporcionado el material para que esa cosa intentara armar una versión de ella. No estaba evocando a mi abuela, estaba alimentando algo que no entendía, algo que ahora estaba tomando forma frente a mí. Decidí moverme hacia la puerta, aunque fuera lo último que hiciera esa noche. En cuanto cambié de posición, su cuerpo reaccionó otra vez, esta vez más rápido, menos torpe. Giró un poco más, lo suficiente para que su rostro quedara parcialmente orientado hacia mí. Sus ojos seguían abiertos, sin vida, pero ahora había algo distinto en la forma en que me miraban. No era reconocimiento, era evaluación, como si estuviera registrando cada uno de mis movimientos para replicarlos después con mayor precisión. Cuando finalmente logré dar 2 pasos seguidos hacia atrás, tropecé ligeramente con una silla y el ruido rompió el silencio absoluto de la habitación. Ese sonido pareció acelerar todo. En cuestión de segundos, su postura cambió de forma más evidente que antes. Su espalda se enderezó, sus manos se ajustaron con una coordinación que ya no parecía accidental. Y entonces, por primera vez, su pecho hizo un movimiento mínimo, forzado, como si hubiera entendido que debía respirar, aunque claramente no lo necesitaba. Ese intento de respiración fue lo que finalmente me hizo reaccionar. Sentí un impulso urgente de salir de ahí, de cortar cualquier tipo de conexión que hubiera provocado todo eso. Sin pensar demasiado, corrí hacia la puerta principal y la abrí con torpeza, casi arrancando la manija. El aire del pasillo me golpeó de inmediato, frío y real, diferente al ambiente pesado de mi departamento. Salí sin voltear atrás y caminé rápido, sin rumbo claro, hasta bajar todos los pisos por las escaleras, sintiendo que si me detenía, algo iban a alcanzarme. No sé cuánto tiempo estuve afuera, sentada en la banqueta, tratando de estabilizar mi respiración. Todo en mi cabeza iba demasiado rápido. Intentaba ordenar lo que había visto, encontrar una explicación que encajara con lo que sabía de psicología, pero ninguna teoría alcanzaba. Lo único que tenía claro era que eso no había sido un simple producto de mi mente. Había una interacción, una respuesta, algo que se adaptaba en tiempo real. Y lo peor era la sensación de que no se había quedado incompleto, sino en proceso. Cuando por fin reuní el valor para regresar, ya cerca de la madrugada, el edificio estaba en silencio total. Subí más despacio, con el cuerpo tenso, anticipando cualquier señal extraña. Al llegar a la puerta de mi departamento, dudé varios segundos antes de abrir. No escuchaba nada del otro lado, ni movimientos, ni indicios de que algo siguiera ahí. Giré la llave con cuidado y empujé la puerta lentamente. La sala estaba vacía, todo en su lugar. El sillón, la mesa, la lámpara. No había rastro visible de lo que había pasado. Di unos pasos dentro, revisando cada rincón con desconfianza. Encendí todas las luces, abrí las ventanas, tratando de llenar el espacio con algo que rompiera la sensación de encierro. No encontré nada fuera de lo normal, pero cuando me acerqué al sillón donde la había visto, noté un detalle que me dejó completamente inmóvil. El cojín estaba ligeramente hundido, como si alguien hubiera estado sentado ahí por mucho tiempo. No era una deformación cualquiera, tenía la forma exacta de un cuerpo apoyado, reciente, imposible de ignorar. A partir de esa noche dejé de intentar verla, dejé de reconstruirla en mi mente. Incluso evité pensar en ella con demasiado detalle.
Volví con el terapeuta y, por primera vez, no intenté debatir sus explicaciones. Solo necesitaba recuperar una sensación mínima de control. Con el tiempo, logré retomar mis clases y mantener una rutina más estable, aunque nunca volví a sentirme completamente tranquila en espacios cerrados. Siempre había una parte de mí alerta, como esperando que algo volviera a ajustarse desde algún rincón. Lo que más me marcó no fue haberla visto, sino entender que lo que apareció no era ella, sino algo que aprendía a hacerlo mientras yo lo observaba. Nunca volvió a manifestarse de forma tan clara, pero a veces, en momentos muy específicos, siento esa misma presión en la cabeza, esa sensación de ser observada. Ya no intento entenderlo ni provocarlo, porque estoy convencida de algo que no puedo comprobar, pero tampoco ignorar. Esa noche no traje de vuelta a mi abuela, abrí la puerta para que algo aprendiera a imitarla. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. ¿Qué tal, Nero? Me llamo Martín y llevo tiempo queriendo contar esto porque no me deja en paz desde que pasó. Hace un año murió mi papá y, aunque todos dicen que el tiempo ayuda, en mi caso solo ha hecho más pesada la sensación de que algo quedó pendiente entre nosotros. No fue una despedida clara, ni tranquila, y desde entonces cargo con una incomodidad constante, como si hubiera dejado algo sin decir. Por eso acepté ese trabajo en Guanajuato, pensando que distraerme con algo sencillo podría ayudarme a dejar de pensar en todo eso. El encargo parecía fácil. Instalar equipo de seguridad en una casa antigua que, según me dijeron, llevaba años funcionando como hospedaje ocasional. No era la primera vez que trabajaba en un lugar así que no le di mucha importancia. Cuando llegué, la fachada ya me dio mala espina, pero no por algo específico, más bien era esa sensación rara que te da un lugar viejo cuando parece demasiado silencioso. Aún así, entré con normalidad, saludé a la encargada y empecé a revisar dónde colocar las cámaras. La casa era grande, de esas con pasillos largos y pisos que crujen aunque camines con cuidado. Todo estaba limpio, pero había algo en el ambiente que no terminaba de sentirse bien. La encargada era una mujer mayor, muy seria, que hablaba poco y evitaba hacer contacto visual más de lo necesario. Me mostró las áreas donde quería las cámaras, incluyendo un segundo piso que casi no se usaba. Mientras subíamos, sentí un ligero cambio en el aire, como si la temperatura bajara sin razón, pero lo atribuí a la estructura antigua. Fue en uno de los pasillos del segundo piso donde vi el retrato. Estaba colgado en una pared angosta, iluminado apenas por una ventana pequeña. No sé por qué me detuve a mirarlo, pero cuando lo hice, sentí un golpe en el estómago. La expresión del hombre en la pintura era demasiado familiar. No era que se pareciera a mi papá físicamente, pero tenía esa misma mirada dura, ese gesto de reproche que tantas veces me dirigió en vida. Me quedé observándolo más tiempo del necesario, incómodo sin saber explicar por qué. Intenté ignorarlo y seguí con mi trabajo, pero esa imagen se me quedó pegada. Cada vez que pasaba por ese pasillo, sentía la necesidad de voltear, como si el cuadro me llamara de alguna forma. Me convencí de que era solo sugestión, producto de lo que traía cargando emocionalmente. Sin embargo, empecé a notar pequeños detalles que no cuadraban. La posición del retrato no siempre parecía la misma, aunque estaba seguro de haberlo visto bien antes. No quise pensar demasiado en eso, pero ya no podía trabajar con la misma tranquilidad. Esa misma noche, cuando estaba terminando de instalar uno de los dispositivos, escuché un ruido arriba, en el segundo piso, como si alguien caminara lentamente. Me detuve a escuchar mejor, pensando que tal vez la encargada había subido,
pero el sonido era irregular, pesado como arrastrando algo. Decidí no subir en ese momento, pero antes de irme, la vi detenerse frente al retrato. Con cuidado, lo acomodó ligeramente, y luego se quedó ahí, inmóvil, inclinando la cabeza como si estuviera tratando de calmar a alguien que no podía ver. Al día siguiente regresé temprano, intentando convencerme de que todo lo del día anterior había sido producto del cansancio. Llegué poco después de las 9 de la mañana y la casa se sentía igual de silenciosa, pero ahora ese silencio me pesaba más. La encargada me dejó pasar sin decir mucho. Solo señaló con la cabeza hacia el segundo piso, como recordándome lo que faltaba. Mientras subía las escaleras, no pude evitar sentir que alguien me observaba desde arriba, aunque al levantar la vista no había nadie. Solo ese pasillo largo que ya me empezaba a incomodar. Cuando llegué al retrato, me detuve otra vez sin querer. Esta vez estaba ligeramente inclinado hacia la izquierda, algo que juraría no estaba así el día anterior. Me acerqué con la intención de acomodarlo, pero antes de tocarlo sentí una especie de rechazo, como si no debiera hacerlo. La expresión del hombre en la pintura me pareció más marcada, más dura, como si estuviera molesto. Me alejé sin corregirlo y seguí con la instalación, intentando concentrarme en los cables, en las conexiones, en cualquier cosa que no fuera ese cuadro. Mientras trabajaba en una de las habitaciones cercanas, volví a escuchar los ruidos. No eran pasos normales, eran más lentos, arrastrados, como si alguien caminara con dificultad o cargando peso. Esta vez sonaban más cerca, en el mismo pasillo. Salí a revisar pensando que tal vez la encargada necesitaba ayuda, pero no había nadie. El sonido se detuvo en cuanto abrí la puerta. Me quedé unos segundos en silencio, tratando de detectar cualquier movimiento, pero lo único que escuché fue mi propia respiración, cada vez más tensa. Decidí revisar una de las cámaras que ya había instalado para asegurarme de que todo funcionara bien. Bajé a la planta baja y conecté el monitor portátil. Las imágenes eran claras, sin interferencias. Cambié entre las distintas cámaras hasta llegar a la del pasillo del segundo piso. Al principio no vi nada extraño, pero después noté algo raro en el encuadre. El retrato no estaba donde debía. La pared se veía vacía, como si nunca hubiera habido nada colgado ahí, lo cual me dejó completamente confundido. Pensé que tal vez había un error en la cámara o que estaba viendo mal el ángulo, así que subí de inmediato para comprobarlo. Al llegar al pasillo, el retrato estaba en su lugar, exactamente donde siempre. Me acerqué lentamente, tratando de entender lo que acababa de ver abajo. Lo observé con más atención y sentí un escalofrío al notar que la expresión parecía distinta, más intensa, como si el gesto se hubiera endurecido. Me alejé sin tocarlo otra vez, con una sensación cada vez más clara de que algo no estaba bien en esa casa. Esa noche decidí quedarme un poco más para terminar el trabajo. Eran cerca de las 10 de la noche cuando apagué la mayoría de las luces y me preparaba para irme. Antes de salir, volví a revisar las cámaras por última vez. Cuando apareció la imagen del pasillo, sentí que se me helaba la sangre. El retrato estaba torcido y justo frente a él, parcialmente fuera de cuadro, se alcanzaba a ver la silueta de alguien detenido, completamente inmóvil, como si estuviera mirándolo fijamente. Me quedé viendo la pantalla varios segundos, intentando entender lo que estaba viendo. La silueta no se movía, no hacía ningún gesto, simplemente estaba ahí, de pie frente al retrato. Pensé en subir de inmediato, pero algo en mi cuerpo no reaccionaba. Era como si una parte de mí supiera que no debía acercarme. Aún así, después de un momento que se me hizo eterno, tomé la decisión de subir. No podía irme dejando eso así. Necesitaba comprobar si realmente había alguien en el segundo piso o si todo era un error. Subí las escaleras con pasos lentos, cuidando no hacer ruido, aunque cada crujido del piso sonaba más fuerte de lo normal.
El pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por la luz tenue que venía de la escalera. Desde donde estaba, no alcanzaba a ver el retrato directamente, pero sí la pared donde debía estar. No había movimiento, no había sonido. Avancé poco a poco hasta que finalmente tuve el cuadro frente a mí. No había nadie. La pared estaba vacía. El retrato no estaba colgado. Sentí un vacío en el estómago que me obligó a voltear alrededor de inmediato. Las puertas de las habitaciones seguían cerradas. Todo parecía en su lugar, excepto el cuadro. Me acerqué a la pared. Incluso toqué donde debería estar colgado, como si eso fuera a darme alguna explicación. En ese momento, escuché el mismo sonido arrastrado detrás de mí, mucho más cerca que antes. Fue tan claro que no pude ignorarlo. Me giré lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. El retrato estaba ahora apoyado contra la pared del fondo del pasillo, inclinado en el suelo, justo donde antes no había nada. No tenía sentido que hubiera aparecido ahí sin que yo lo notara. Me acerqué con cautela, sintiendo una presión extraña en el pecho. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi la cara del hombre con más claridad que nunca. Ya no era solo una expresión de reproche. Era enojo, uno muy específico, dirigido. Y por un segundo, tuve la sensación absurda pero clara de que no estaba viendo una pintura. El sonido volvió, esta vez detrás de mí otra vez, más pesado, más cercano, como si algo se moviera arrastrando los pies justo a unos pasos. No quise voltear de inmediato. Me quedé congelado tratando de controlar la respiración, pero el impulso fue más fuerte y giré la cabeza. No había nadie. Sin embargo, al regresar la mirada al retrato, noté algo que me hizo retroceder sin pensar. La posición de la cabeza en la pintura había cambiado ligeramente, como si ahora estuviera inclinada hacia mí. En ese momento recordé algo que no había querido enfrentar desde que llegué. La última vez que vi a mi papá, esa misma expresión estaba en su cara. No era tristeza, no era decepción simple, era reclamo. Un reclamo por algo que nunca resolvimos. Sentí cómo se me cerraba la garganta, cómo la culpa regresaba con más fuerza, y fue entonces cuando escuché, muy cerca de mi oído, una respiración que no era la mía, lenta y pesada, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí, esperando a que volteara. No quise voltear de inmediato. Me quedé completamente inmóvil, con la mirada fija en el retrato apoyado en el suelo, mientras esa respiración seguía ahí, constante, demasiado cercana. Sentía el aire frío rozando mi nuca, como si alguien estuviera inclinado sobre mi hombro. El impulso de salir corriendo era enorme, pero había algo más fuerte que me mantenía en su lugar. Una sensación pesada, conocida, como cuando sabes que hiciste algo mal, y ya no hay forma de evitar enfrentarlo. Cerré los ojos un segundo, intentando reunir valor, sabiendo que no podía quedarme así para siempre. Cuando finalmente me giré, no había nadie. El pasillo estaba vacío, igual que antes, silencioso, como si nada hubiera pasado. Pero la sensación no desapareció. Era peor ahora, porque ya no tenía una forma clara. Volví a mirar el retrato y me di cuenta de que estaba otra vez colgado en la pared, perfectamente alineado, como si nunca hubiera estado en el suelo. Esa normalidad repentina me inquietó más que cualquier otra cosa. Me acerqué despacio, con la respiración entrecortada, sintiendo que algo no estaba terminado, que aún faltaba enfrentar lo que fuera que me había llevado hasta ahí. Me quedé frente al retrato varios segundos, observando esa expresión que ya no podía negar que me resultaba familiar. Sin pensarlo demasiado, empecé a hablar en voz baja, no con alguien en específico, más bien soltando lo que llevaba guardando desde hacía un año. Admití cosas que no había querido aceptar, errores, palabras que nunca dije a tiempo. No esperaba respuesta. No creía realmente que algo fuera a pasar, pero necesitaba hacerlo. Mientras hablaba, el ambiente se sentía menos pesado, como si algo se fuera aflojando poco a poco.
No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando terminé, el silencio se sintió diferente. Ya no era incómodo ni opresivo, era simplemente silencio. La expresión del retrato seguía siendo seria, pero había perdido esa intensidad que me había estado inquietando desde que llegué. No cambió de forma evidente, no fue algo dramático, solo dejó de sentirse dirigido hacia mí. Me alejé despacio, todavía con el cuerpo tenso, pero con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Bajé las escaleras sin escuchar ningún otro ruido. La casa seguía igual de vieja, igual de callada, pero ya no me provocaba esa sensación constante de estar siendo observado. Antes de salir, la encargada estaba en la entrada, como si hubiera estado esperando. Solo me miró y luego asintió ligeramente, sin decir una sola palabra. No hizo falta. En ese momento entendí que, de alguna forma, ella ya sabía lo que había pasado ahí arriba, como si hubiera visto ese tipo de cosas más veces de las que quería admitir. Terminé el trabajo al día siguiente sin incidentes y no volví a ver nada extraño en las cámaras. Nunca regresé a esa casa después de eso. No puedo decir que entienda completamente lo que ocurrió, pero sí sé que algo se cerró esa noche. La sensación que me había acompañado desde la muerte de mi papá desapareció, no de golpe, pero sí lo suficiente como para dejarme en paz. Y aunque aún me incomoda recordarlo, hay algo que tengo claro. Algunas cosas no te persiguen para asustarte, sino hasta que decides enfrentarlas. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.